amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Semana en Enlace, como siempre con mucho gusto, Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, acompañándoles con lo más destacado ocurrido en el ámbito internacional y por supuesto nacional. Así es, bueno, bienvenidos a otro espacio más de análisis y de comentarios. En esta ocasión, pues de temas que nos interesan mucho a nosotros los mexicanos por todas las cuestiones que implican, sobre todo en nuestra economía y en la cuestión social. Lo que sucedió en toda esta semana con los acuerdos, la investigación de qué constan esos acuerdos que se hicieron entre el gobierno de Estados Unidos y México con respecto a la crisis migratoria que se da allá en la frontera norte, en donde pues finalmente están varados miles de centroamericanos que buscan asilo en ese país, en el país vecino del norte, y que desafortunadamente para México pues también les ha venido a afectar mucho, ya que Estados Unidos primero que nada acusó a México de no haber hecho mucho para detener este flujo de migrantes tan masivo, y segundo, pues ahora tiene que bailar al tenor que le cante Estados Unidos, y pues empezamos a analizar precisamente ese acuerdo, en qué consiste. Efectivamente, si recordarás, la semana inició con interrogantes porque Donald Trump, bueno, al principio todos cantaron victoria el viernes pasado, etcétera, porque se había alcanzado el acuerdo, ¿verdad? Pero pues Donald Trump inició con aquellas pues indirectas, muy directas, de que la parte principal del acuerdo no se había dado a conocer. Entonces todo el mundo empezamos, pues ¿de qué nos estarán hablando? ¿Qué estará diciendo? ¿O qué querrá decir Donald Trump? ¿No? Porque insistía de que la parte principal del acuerdo no se estaba dando a conocer. Y bueno, precisamente con respecto a esto, pues inmediatamente interrogaron a nuestro canciller Marcelo Ebrard Casaubon, y le dijeron, bueno, pues ¿cuál es la parte que Donald Trump dice que no se ha dado a conocer, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el canciller no tuvo más que decir que, claro, pues tenemos 45 días para implementar determinado número de medidas, y que en caso de que esas medidas no den los resultados que se están previendo, pues entonces la situación va a ser que se pasa a otra serie de medidas que ya se discutieron, que en su caso es hacer contacto con los países de Centroamérica y otros países de América Latina para tratar con ellos la migración y hacer como una especie de acuerdo regional, el cual por supuesto tendría que ser aprobado por el legislativo, porque no es facultad del presidente. Así es, y bueno, finalmente lo que despertó la polémica de estos acuerdos es precisamente, como bien lo dices, los numerosos, los tweets que hacía referente Donald Trump con que el gobierno de México no había dado a conocer en su totalidad cuáles eran los acuerdos, de qué se trataba completamente de estos acuerdos que habían alcanzado con su gobierno, precisamente para la respuesta para el control del flujo migratorio allá a los Estados Unidos. Eso, pues toda la semana despertó las interrogantes de propios extraños, diciendo, bueno, ¿qué es lo que dice Donald Trump? ¿Qué es lo que nos está dando a conocer? Y hasta la fecha, pues finalmente se ha dicho, Marcelo Ebrard lo que dijo es que precisamente no había nada oculto, que eso no era cierto, que finalmente todo se había dicho respecto a cuáles eran los acuerdos que se habían logrado con Estados Unidos, que lo más relevante y lo que se estaba diciendo, que estaba generando la polémica, es el asunto de que México sea un tercer país de seguridad, precisamente en referente al flujo migratorio, y eso es lo que pues hasta nuestros días sigue despertando inquietudes. Y seguimos sin querer ser ese tercer país seguro, ¿no? También el canciller señaló que se amplió lo que es el acuerdo que ellos denominan 235, que contempla que nos regresen de Estados Unidos a todos aquellos que hayan solicitado su asilo, que hayan concluido su trámite, que los regresen aquí a México para que aquí puedan esperar lo que es la resolución de su trámite, lo cual ya sabemos podría llevar meses o incluso años. Entonces eso es también parte de lo que se acordó y que ya lo sabíamos. México desde el principio, desde enero, que Estados Unidos no estuvo de acuerdo, o más bien decidió mandarnos a toda esta gente. México no estuvo de acuerdo, dijo que los iban a recibir por cuestiones humanitarias, pero en México se negaron a recibir personas que están enfermas o menores que no vienen acompañados. Entonces eso es parte de este acuerdo, porque Estados Unidos, lo que es la frontera con Estados Unidos, están
totalmente rebasadas con personas, pues la mayoría centroamericanos, pero también hay venezolanos, hay cubanos, hay de otras nacionalidades que pues están esperando y pues decidieron, como ya lo sabemos, mandarlos a México y que aquí esperen la resolución de su trámite. Eso para nosotros implica, ya lo hemos comentado aquí con todos ustedes, pues muchísimos recursos y que el presidente, evidentemente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a dar, ¿verdad? Sí, uno de los problemas que sobre todo debe de estar ahorita preocupando, sobre todo todos estos poblados que están a lo largo de la frontera norte, es ¿quién va a solventar esos gastos? Como bien lo dices, o sea, finalmente no sé qué haya quedado precisamente estipulado en los acuerdos, sin embargo, pues es un hecho de que México sale perdiendo porque sin ser la causa principal de estos flujos migratorios, tendría que en un momento dado, si Estados Unidos no está aportando economía para este tipo de albergues, bueno, finalmente es un golpe para la economía local, sobre todo porque estamos hablando de miles, de más de 50,000 migrantes que finalmente van a regresar a estas zonas de la frontera a esperar, y lo peor del caso es que para esperar a que se vea, a que se estudie sus solicitudes de asilo allá en los Estados Unidos, pues son trámites que pueden durar más de 2 años. Y es una cosa que finalmente es una falacia, es una demagogia lo que está haciendo Donald Trump, porque finalmente es algo que no se va a cumplir. Finalmente estas personas no van a llegar a Estados Unidos. Y no les van a Y lo peor del caso es que nosotros los vamos a tener aquí por un tiempo indefinido, porque estos casos pues definitivamente dudo mucho, primero que nada, que un alto porcentaje no se los van a dar. Y segundo, a los que se los den, los que tengan la suerte de que se los den, van a durar un buen rato en lo que esto sucede, ¿no? Efectivamente. Y bueno, precisamente en ese buen rato ya se pronunció, por ejemplo, Amnistía Internacional, ¿no? Que dice que, bueno, pues este tipo de políticas en donde nos regresan a las personas y donde vamos a tener que albergar a todas estas personas, reviste pues retos importantes para México. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir 12,000, 20,000, 50,000 centroamericanos. No estamos preparados. Amnistía Internacional señala que han entrevistado a varios centroamericanos que ya pasaron a nuestro país, que han estado en las estaciones migratorias de México, por ejemplo, del siglo XXI, allá por Chiapas, y pues señalan que han estado meses encerrados no en celdas, sino como pequeñas habitaciones que están habilitadas solo para tener migrantes por 48 horas, pero estas pobres personas han estado ahí por meses y eventualmente pues los han regresado, los han sacado del país. Esto reviste, vaya, retos impresionantes para una crisis humanitaria. Los niños, las mujeres, no están en las condiciones que deben de estar. Es demasiada, están rebasadas todo lo que son las instalaciones de México. Y bueno, por supuesto, ahí se va a tener que invertir para que estas personas puedan tener un lugar digno. Como dicen, que tanto se preocupan por sus derechos humanos, bueno, pues tienen que estar en un lugar digno en donde, por supuesto, sean respetados sus derechos humanos y cubiertas sus necesidades. Sí, claro, bueno, ya al respecto, como habíamos platicado en programas anteriores, finalmente este tipo de crisis tienen que ser atendidas también por los organismos internacionales. De hecho, ya en esta semana la ONU ya a través de su alta comisionada, Michelle Bachelet, ya dijo que va a empezar a tomar cartas en el asunto de lo que está ocurriendo en la frontera, y precisamente eso era por donde se debió de haber empezado, debió de haber empezado a negociar con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahorita prácticamente esto que ya está sucediendo, pues finalmente ya es un condicionamiento, ya no es una negociación. Finalmente lo que se hizo fue condicionar la respuesta mexicana, que finalmente, como dice el secretario de Relaciones Exteriores, pues México se comprometió. O sea, hay un compromiso de disminuir el flujo migratorio. Eso se debió de haber hecho mucho antes y no estar en esta situación que ahora ya estamos dando respuesta. Si bien es cierto, si nos ponemos a analizar más allá de las cosas, de los hechos noticiosos que estamos viendo todos los días, podríamos deducir qué es lo que está detrás de todo esto. Finalmente, algunos dirán está bien, algunos están mal,
pero detrás de esa cortina hay intereses que son mucho más relevantes, mucho más trascendentes, y que desafortunadamente los medios de comunicación ni en Estados Unidos ni en México lo están anunciando, que es los intereses políticos, sobre todo que favorecen no solo a Donald Trump, sino que en lo particular estamos analizando que también tiene mucho que ver el futuro político de México con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hablando de cuestiones políticas aquí en nuestro país, pues aquí también se armó, ¿cómo les diré? Se levantaron las manos de inconformidad, hubo mucha gente, por supuesto partidos de oposición dijeron que ese acuerdo no debió haber sucedido jamás, que pues México había aceptado las imposiciones de Estados Unidos, le cuestionaron, le criticaron mucho a Marcelo Ebrard todo este acuerdo, y bueno, pues le exigieron que independientemente de que explicara si había o no había otro acuerdo así como por debajito de la mesa, que explicara por qué se habían aceptado todas estas condiciones y demás. Para empezar, pues ya se echó a andar lo que es, toda esta semana lo pudimos ver, se echó a andar ya lo que es la estrategia para contener la migración, ¿verdad? Ya la Guardia Nacional, conformada por la Policía, por la Marina Armada de México y por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, ya están en lo que es la zona de Chiapas. Hizo mucho hincapié Marcelo Ebrard de que no se trata de militarizar la frontera, se trata de reforzar la frontera, porque además ya se desplegó la Guardia Nacional en, bueno, pues el país, y haciendo especial énfasis en lo que es Chiapas. Se supone que es para seguridad de todos, no van a pedir papeles, no van a detener personas, pero sí es para reforzar. Entonces, el presidente decía que hay 68 cruces fronterizos, ¿verdad? Entre Guatemala y México, 68 lugares por donde se han estado pasando miles y miles, estamos hablando, según ACNUR, que es la Oficina para Refugiados de Naciones Unidas, 500,000 personas se pasan de Guatemala a México cada año por cruces totalmente irregulares. Entonces, en esos 68 cruces había también mucha corrupción por parte del Instituto Nacional de Migración, que dice el presidente que, bueno, están limpiando también la institución, cosa que, bueno, es buena, ¿no? Y que ojalá que pues ya se pueda poner un orden, porque eso definitivamente era un desorden que nos llevó a lo que estamos viviendo ahora. Sí, claro, ahorita mientras en esta semana pues vino la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Así es. Precisamente entre otras cosas debido a toda la reforma que se va a hacer precisamente para regular el flujo entre estos 68 puntos que enumeró Andrés Manuel López Obrador a lo largo de la frontera sur. Ahora con la Guardia Nacional, pues evidentemente ya empezó, de hecho ya empezaron los operativos donde detienen los autobuses, ven quiénes van arriba, si son migrantes los detienen, les dicen que, pues que se registren los papeles, claro, los demás, y incluso ya han empezado a ver personas que se tienen que regresar, que sí, definitivamente claro, no pueden seguir avanzando a través del país. Y bueno, esta situación obedece precisamente a que esta institución del Instituto Nacional de Migración precisamente era insuficiente, aparte de insuficiente, como dices, acusado de muchos actos de corrupción, sobre todo en la frontera sur, debido a que el comercio que fluye ahí, muchos de esos mercancías que fluyen a través de la frontera sur, pues es contrabando, ni siquiera es un comercio regulado. Entonces, pues eso generaba millones de pesos en divisas para los funcionarios de este instituto, y finalmente, pues ahorita con este cambio, pues esperemos se regularice para bien, para que precisamente no esté pasando ese tipo de situaciones, que a final de cuentas, pues en ese sentido sí tenemos que decirlo y aceptarlo, que Donald Trump tiene razón en el sentido de que pues ese tipo de cosas afecta no solo a la economía de Estados Unidos, también la de México a final de cuentas, porque pues entra muchas cosas que no son reguladas, así como personas que, como ya habíamos platicado también, que se suman a las filas del crimen organizado en México, y que también es trasiego también de el tránsito desde Sudamérica, incluso de la droga que llega hasta la frontera norte. Efectivamente, y qué bueno que tocas el punto, porque el canciller Marcelo Ebrard también comentó en el Senado, porque recordarán que compareció en esta semana para poder explicar
cómo se logró este acuerdo, etcétera, señaló que esto también nos va a servir para desarticular las redes de trata de personas y redes que traen cientos de miles de personas de manera totalmente irregular, por supuesto a través de México, pero la idea es introducirlos a Estados Unidos. Lo que hacen muchos de ellos es rentan niños. ¿De dónde sacan esos niños? Nadie lo sabe, pero rentan niños, le dan al individuo, mira, tú llevas al niño y con el niño te permiten pasar, ¿no? Entonces, eso es algo que también estamos en un momento determinado decididos a que ya eso no suceda más para la protección de estos infantes que evidentemente están en riesgo, ¿no? Así es. Una de las cosas importantes que no podemos olvidar es que el presidente Donald Trump esta semana le dio una entrevista a la cadena Fox News en donde de alguna manera se perfila el tercer país seguro. Y Donald Trump aseguró que en un momento determinado eso es lo que va a pasar. ¿Cuál va a ser el tercer país seguro? Al parecer es Guatemala, con quien ya se tienen pláticas y ya existe como una especie de borrador de acuerdo en donde todos aquellos centroamericanos que pidan asilo o que vengan a pedir asilo por las condiciones que estén viviendo en su país a Estados Unidos van a tener que pedirlo desde Guatemala. Aquellas personas que no pidan asilo desde Guatemala ni siquiera va a ser considerada su petición de asilo. Entonces, esa es otro de los filtros y otra de las ideas que tiene Estados Unidos en un momento determinado para ir cerrando puertas y que los migrantes no se acerquen tanto a lo que es su frontera sur, ¿no? Y bueno, ya para terminar lo que es este tema, no hay que olvidar que ya en esta próxima semana van a empezar a echar adelante lo que es el Tratado de Desarrollo México-Centroamérica, ¿no? Así es uno de los acuerdos que se hicieron para precisamente ver a largo o mediano o largo plazo finalmente cómo se puede solucionar este problema migratorio que se está dando. Sin embargo, bueno, pues hay mucho todavía que se tiene que analizar bien respecto a lo que está pasando con estos acuerdos, sobre todo porque parece ser que se está hablando mucho ahorita de forma de parar a los migrantes, como dices, y desde Guatemala precisamente frenar ese flujo migratorio. Sin embargo, pues todavía no se presenta de manera detallada cómo se le va a hacer, como dices, para desarrollar todo lo que es la zona del Triángulo de Centroamérica, que finalmente es lo que preocupa, lo que realmente preocupa y lo que está generando en teoría el flujo migratorio masivo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, ya como un mero análisis de lo que está pasando, sí me gustaría a mí hacer hincapié de que esta situación de lo que está pasando y de lo que ha venido ocurriendo desde aquel momento en que Donald Trump dijo que iba a poner una forma de regulación de la migración hacia Estados Unidos, finalmente les pido a todos ustedes como audiencia que no pierdan de vista la situación electoral. Finalmente parece ser que Donald Trump lo que está haciendo es negociar con Andrés Manuel López Obrador la forma para que él se le facilite su reelección para su segundo periodo electoral. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque finalmente él va a quedar ahorita como un héroe para los Estados Unidos. Finalmente él va a quedar bien porque él se va a poner la bandera de que gracias a sus iniciativas y a lo que él ha hecho, pues efectivamente se detuvo el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, sin decir, por supuesto, que viola muchos tratados, sobre todo lo que decía Amnistía Internacional, de que finalmente pues se pueden estar en juego muchas cuestiones de derechos humanos. También lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también lo quiere revisar la ONU. Finalmente es una forma muy práctica lo que está haciendo Estados Unidos para detener el flujo migratorio a través del condicionamiento económico de los países vecinos, en este caso México, y sobre todo también Andrés Manuel López Obrador finalmente es una persona que sabe negociar, igual como lo veníamos diciendo, y no duden ustedes que pasando el tiempo y que si Donald Trump se reelige va a haber algún tipo de beneficio, sobre todo para el gobierno directamente de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo estoy diciendo desde ahorita. Esperemos cómo va a suceder todo esto, pero estoy seguro de que si Donald Trump se reelige, no va a dejar solo a Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque él va a ser una pieza fundamental para que quede bien Donald Trump ante su electorado y finalmente tenga más posibilidades para su reelección.
Sí, efectivamente, y lo que dices es muy interesante porque una frase que dijo Donald Trump esta semana, cerrando ya la semana, es que México no lo estaba haciendo tan mal. Están monitoreando muy de cerca, de hecho nombraron a un nuevo funcionario que va a estar destacado en la frontera, revisando todas las medidas que se estén implementando. Y Donald Trump, después de todo lo que ha hecho México durante esta semana, que ha sido verdaderamente una carrera contra el tiempo, dice, bueno, México no lo está haciendo tan mal, ¿eh? De hecho, México está haciendo mucho más por este país que los demócratas han hecho en mucho tiempo. Entonces, ahí está ya la pequeña puñalada, ¿verdad?, al Partido Demócrata en esa carrera que lleva eventualmente a la Casa Blanca. Efectivamente, todo el mundo dice que le estamos ayudando a reelegirse a Donald Trump. Así es, y sobre todo después de lo que también ha declarado relacionado a cuestiones políticas allá en Estados Unidos, en donde pues él dice finalmente que la cuestión migratoria es algo que finalmente se tenía que regular y que nadie lo había hecho hasta que él llegó. Entonces finalmente, como dices, está sobre los demócratas. Finalmente si México está de alguna otra manera abierto a las negociaciones, y si Donald Trump dijo que por qué no lo veía mal que de repente hasta los rusos pudieran estar en las situaciones electorales, entonces ya se imaginarán qué clase de acuerdos pueden estarse manejando en estos momentos, y en el tiempo pues lo vamos a ir viendo conforme vayamos analizando este avance en cómo se desarrolla la situación migratoria. Bueno, y si les parece vamos a pasar a otro tema muy rápidamente, un tema que hemos venido tratando a lo largo de estas semanas, que es la situación en el Medio Oriente con Irán, ¿no? Había estado un poquito así como de bajo perfil, pero esta semana que estamos cerrando se complicó la situación, empezaron las tensiones, y son tensiones, ya no se sabe si son verdaderamente preparadas, ¿verdad? Si son sabotajes que ya están armados o si efectivamente son tensiones que se están creando por parte de Irán. Primero que nada, Irán inició la semana diciendo que no van a negociar con Estados Unidos porque el canciller de Alemania pues fue allá a decirles que no, que había que negociar, que había que tratar de salvar lo que es el acuerdo nuclear, que Europa estaba sumamente interesada en que ese acuerdo nuclear no se perdiera, etcétera. Y pues Irán de nuevo insiste que si quiere negociar Estados Unidos con ellos necesitan quitar lo que son las sanciones, ¿verdad? Que no hay otra manera más que quitar las sanciones. Así es, y bueno, el punto más álgido de esta semana, de lo que ocurrió entre Estados Unidos e Irán, fue precisamente estos supuestos ataques a unos barcos petroleros y unos cargueros que se supone son de bandera japonesa, que finalmente eran los que estaban transportando ahí. Según Irán, pues negó rotundamente que ellos estuvieran detrás de estos ataques. De hecho, sus cancilleres así lo dijeron y acusaron a Estados Unidos de mentiroso. Sin embargo, pues de última hora, pues también Mike Pompeo en sus declaraciones también dijo y mostró unos supuestos videos en donde se aprecia una patrulla, un barco patrulla que ellos presumen que es iraní y que estaba retirando algunas de las minas que quedaron puestas en el casco de los barcos que no habían detonado. Esta situación, pues obviamente algunos dicen, bueno, sí, efectivamente ahí se ve un barco, sin embargo, pues tampoco es una garantía de que efectivamente sea un barco iraní o de bandera iraní, sobre todo porque pues ahorita pues no hay a quien creerle. Finalmente Estados Unidos pues es así como Pedro y el Lobo, ¿no? Que de tanto dijo que había pruebas, y el caso es que pues en el caso de Irak, en aquella guerra, pues no hubo tales armas de destrucción masiva. En el caso de Siria, que esa nunca se probó a ciencia cierta si fue precisamente el gobierno de Bashar al-Assad quien utilizó estas armas químicas, que en los últimos meses también había dicho y acusado que las habían vuelto a utilizar precisamente para atacar el último bastión del Estado Islámico. Entonces son muchas cosas que dejan entrever la veracidad de lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, porque pues sí les falta contundencia en las pruebas que están mostrando referente a este caso en particular de Irán. Y efectivamente lo que es el canciller de Irán, Zarif,
dijo que pues eran pruebas armadas, eran de hecho ataques que habían sido de alguna manera planeados, no por ellos, sino por terceras personas, y de hecho se refirió a alguien que conocen ellos como Equipo B, y que es muy interesante los personajes que conforman este Equipo B, porque a lo mejor no lo vemos nosotros de este lado del mundo, pero aquellas personas que manejan la diplomacia de aquel lado del mundo, para ellos está clarísimo. Ese Equipo B es nada más ni nada menos que Benjamín Netanyahu, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el yerno de Donald Trump, que se supone están trabajando en un plan de paz para Medio Oriente, ¿no? Entonces, pues al parecer los funcionarios de Irán culpan a este Equipo B y a Estados Unidos de estos presuntos ataques, más que nada para establecer mayor tensión sobre Irán. Ahora están acusando a Irán y dicen que, bueno, pues ellos ya lo veían venir, ¿no? Que era algo que ya veían venir y que por supuesto no justifican de ninguna manera que ellos no fueron los que atacaron, pero esto hace que la situación en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa todo lo que es comercio sobre petróleo en el mundo, esté cada vez más y más candente. O sea, una situación que está en vías de tornarse muy peligrosa. Así es, sobre todo porque, como bien lo dices, este estrecho es donde pasa el 70% del petróleo del mundo, y sobre todo también levanta sospechas, primero que nada, lo que dicen de este plan B, de este grupo B, que finalmente ya lo habíamos dicho nosotros en un programa anterior, en donde pues precisamente lo que es Arabia Saudita estaba en deuda con Estados Unidos por haber salvado al príncipe heredero. Del problema de Khashoggi, perdón. Entonces ahí ya tenemos una. Y segundo, los barcos atacados ahorita fueron japoneses. Curiosamente, cuando Japón está mediando o quiere mediar un acuerdo en donde salgan beneficiados tanto Irán como los países de Europa. Entonces, pues hay muchas cosas que también quedan así como que sospechosas y que finalmente pues vamos a seguir analizando a lo largo de esta semana que viene. Bueno, rápidamente nada más decirles y recordarles que el señor Assange sigue cada vez hundiéndose más y más y más su audiencia para escuchar el pedido de extradición de Estados Unidos. Va a ser nada más y nada menos que el 25 de febrero de este próximo año 2020, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en esa audiencia. Todo parece indicar que el señor Julian Assange tarde o temprano va a terminar en Estados Unidos. Así es, lo que él mismo declaró que le preocupaba, pues era que precisamente más de 150 años que podrían darle de condena, precisamente porque ya sus abogados están analizando qué condenas puede tener, y que no son cosas sencillas, porque ahí ya los cargos, como les habíamos dicho antes, se iban a ir encaminando a cuestiones de secretos de Estado, donde las penas pues, son muy altas. Incluso pueden llegar a la pena de muerte. Sin embargo, por esos acuerdos que se hicieron, pues tiene garantizado que no va a tener pena de muerte. Eso ya sabemos que no va a pasar. Sin embargo, pues ya es una formalidad, ya se presentó formalmente esa petición de extradición de Julian Assange hacia Estados Unidos, y pues efectivamente el panorama no se ve nada bien. Y pues efectivamente yo creo que sí va a pasar un buen rato. Eso sí, no la cadena perpetua. Eso es, lo mejor que le puede pasar a Assange es quizás que no se reelija a Donald Trump, cosa que también aún ganando la oposición, sabemos que si llega, por ejemplo, un demócrata como Joe Biden, también sería una sentencia muy grande en contra de Julian Assange. No, efectivamente, porque se trata de la seguridad nacional y de secretos que pusieron en riesgo pues naciones enteras e incluso la seguridad internacional, ¿no? Y bueno, pues cerramos rápidamente con un tema que cimbró América Latina, y esto se dio en Brasil, con Luis Inácio Lula da Silva, que sabemos que está en la prisión de Curitiba cumpliendo 12 años por presunto lavado de dinero, corrupción, etcétera, etcétera. Y que a la hora de la hora, pues un diario conocido como The Intercept dio a conocer unas conversaciones, ¿verdad? De manera anónima, nadie sabe cómo llegaron a este medio, en donde pues el juez Sergio Moro, que es el que lo condena, ¿verdad? A estos años de prisión, etcétera, y lo encuentra culpable,
le da tips y está hablando con los fiscales del caso y les dice cómo manejar el caso para que Luis Ignacio Lula da Silva no salga, para que sea encontrado culpable y además para no permitir que el Partido de los Trabajadores gane las elecciones que acaba de pasar, que ganó Jair Bolsonaro. Sí, y bueno, sobre todo de periodista norteamericano que vive allá, Greenwald, él fue precisamente quien develó esta información y precisamente estas grabaciones filtradas que se supone donde están las llamadas telefónicas, en donde, como dices, se recomiendan hacer ciertas acciones. Sobre todo ahora lo que preocupa es precisamente que este periodista pues está siendo amenazado, dice que ya tiene amenazas de muerte, curiosamente a raíz de estas filtraciones. Entonces es algo que pues puede poner a cimbrar a Brasil. ¿Por qué? Porque eso definió la elección. Totalmente. Finalmente ustedes recuerden que Lula da Silva fue desacreditado para candidato a la presidencia a raíz de este juicio. Entonces él no estuvo en las urnas a raíz de estos veredictos. Entonces ahí estamos hablando de algo muy grave que seguramente va a dar mucho de qué hablar en estos días. No, y el Partido de los Trabajadores ya está exigiendo que lo liberen, ¿verdad? Y bueno, pues lo que sí seguramente es claro es que Lula da Silva va a encabezar otra vez las próximas elecciones presidenciales en Brasil, sin ninguna duda, y chance y hasta desgana. Y luego con estas manifestaciones, paros generales, pues efectivamente, pues parece ser que la situación de Bolsonaro allá en Brasil se le está empezando a complicar un poco. Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir pendiente de todas estas novedades en América Latina. Les agradecemos habernos acompañado y ya saben que los esperamos la próxima semana con mucho más. Aquí en el resumen semanal. Muchas gracias. Hasta pronto.